Podríamos durar muchas horas hablando de Héctor Rojas Erazo, del ser humano, el conversador, el poeta, el novelista, el pintor. Y él era un hombre de un sentido del humor tremendo. Él siempre estaba conversando y estaba echando un chiste o alguna anécdota que lo hacía reír a uno mucho, muchísimo, ¿no? Era un hombre lleno de preguntas que casi nunca al ser humano se le dan respuestas. El centro de su vida fue su abuela materna y su patio. Ahí nos contaba que veía acá la mujer de los cabellos de hielo, acá al enano cabezón, y él charlaba con ellos, y entonces esa añoranza por su patio la refleja en su literatura. Y su abuela, que fue el centro, el ser que más quiso él en la vida, y yo creo que ella a él. El mundo donde se origina todo el universo literario de Héctor Rojas Erazo, el universo narrativo y poético también, es el patio de su casa, porque dicen el patio fue donde él obtuvo el uso de razón, sintió los primeros goces del cuerpo. Si veía pasar una vendedora por el patio, él las veía como unas cariátides, las veía como unas reinas de alguna comarca, el enano cabezón, la mujer de los ojos de hielo, la mujer de los cabellos de hielo, todo era una mitografía, el gallo. Los árboles no son realmente árboles, también son presencias orgánicas. Los árboles secretean, silabean, murmuran. Los árboles están contemplando el deterioro de la condición humana en la obra de Rojas Erazo. Los árboles tienen vida, los árboles como la casa, así como los seres humanos amanecen le duelen las piernas, le duelen las cicatrices, le duele el cuerpo. Rojas Erazo logra unir el sufrimiento de la casa y el sufrimiento de sus habitantes. Yo lo veo de esta manera. El propio Rojas Erazo decía que era un patiero, era un escritor de patio, ¿no es cierto? Era una persona de casa, y por supuesto pues estamos hablando también del Caribe colombiano, la conversación, la tradición oral, la relación familiar, los animales que se van siempre dando vueltas, y a su vez como las personas que forman parte, no solamente las familias, sino esas personas que andan dando vueltas por ahí. Este es el gallo. El gallo era un símbolo para él, porque decía que era un animal muy valiente, a pesar de lo pequeño que es. Él se le mide a un gavilán, con tal de defender, él no importa que lo hieran o... Él simplemente sale a defender. Verano. Me iré de mañana y buscaré un color lila sobre el campo y me detendré bajo un árbol grande a contarme hasta lograr sumas musicales los 10 dedos de mis manos. Uno lee esas 550 columnas y es como si leyera un poema. A veces tienen mucho tono, incluso hasta la manera de titular. Rojas Erazo se adelantó a la manera de titular. Si tú miras si vuelves a mirar esas 550 columnas, parecen títulos de cuentos, parecen títulos de novelas. Tienen una mirada ensayística también, porque él hace análisis. Pero en todo está la poesía. Rojas Erazo en todo era poeta en la crónica, era poeta en la novela, era profundamente existencial y poético en sus versos, y por igual también era poético cuando pintaba, pero también cuando hablaba. Rojas Erazo era un torrente, yo diría una inocencia barbárica, un hombre con era un bárbaro con la palabra hablada. Un día en Cartagena, cuando él escribía en el Universal junto a Gabriel García Márquez, un muchacho se le acercó y dijo: maestro, qué bien esa nota sobre Francisco de Asís, cualquiera de esas cosas que él escribió. Y ¿sabe qué es lo más bello? Que se lee en todo el departamento. Y dijo: ah, qué bueno, estupendo. Y se fue caminando y dice: pues, si se ve en todo el departamento, yo tengo que hacer que se vea en toda Colombia. ¿Qué escribía Rojas Erazo aquí? Escribía
de temas que a nadie se le ocurría. Crónicas en el formato de columnas de opinión que prefiguraban o se anticipaban a algunos poemas, se anticipaban a algunas novelas, se anticipaban al mundo visual de sus pinturas, se anticipaban incluso al mundo de García Márquez, se anticipaban al realismo mágico, y los dos llegan a ser tan cómplices y a parecerse tanto porque los dos son criados por abuelos, el uno en Tolú y el otro en Aracataca. Cuando aparece que García Márquez se acaba de ganar el premio Eso, de literatura con La mala hora, y queda de finalista Respirando el verano, la primera novela de Héctor Rojas Erazo. Me llamó la atención fue la similitud de los universos literarios. Entonces dijo, aquí ya yo he dado lo que tengo, pero yo tengo que terminar Celia se pudre en España, porque si no, no la van a valorar. Un hombre que grande, pero no ha sido reconocido suficientemente. Eso era como el sentir de la gente, ¿no? Es un genio. Incluso había gente que sí es superior a Gabo, es el maestro de Gabo, fue el que creó el precursor de Macondo, ¿no? Pero no ha sido reconocido suficientemente. Siempre se pensó así. Es ya tiempo de que reconozcamos que el crimen literario más grave de los últimos 40 años en el país se ha cometido contra una de las obras más profundas y asediadas cuyo autor cometió con todas las leyes de su patio el delito imperdonable de no emparentar la creación artística con el mercantilismo ni la dignidad del oficio con el servilismo profesional. Entonces, el título entonces estaba Jorge en todo su esplendor, 23 años, cuando hace este artículo a raíz del encuentro ese de escritores en Sincelejo. La desgracia de Héctor es que no sabe pedir favor. Entonces, ¿cómo termina el artículo? No, aquí, pero mira cómo termina. No hay en él sombra de obsequiosidad ni servilismo, pone Jorge entre comillas. Al igual que Faulkner, cree violentamente que no debe venderse el alma por una piscina. Algo me fue negado desde mi comienzo, desde mi profundo conocimiento, y he velado dulcemente sobre las espadas que cegaron mi luz. Con nocturno rostro me he alzado a batallar en el esplendor de mis dormidas normas. Una parte de su felicidad fue llegar a España. Lo vi muy alegre cuando llegó, lleno de esperanzas y de fe. Estaba muy joven. Tenía 58 años, entonces era muy jovencito. Para mí es joven una persona de 58 años. Y mi mamá tenía 52, y entonces tenía mucha fe, mucha esperanza en todas las cosas. Y allá estuvo 10 años, hizo exposiciones, tuvo éxito, fue reconocido. Era un hombre polifacético y él era muy de su mundo interior, ¿no? Era secundario si lo reconocían o no. Claro que era feliz, obviamente todo artista quiere que lo reconozcan, ¿no? Se siente bien, satisfecho. Pero él era un poco indiferente a eso, él era muy auténtico, ¿no? Sus demonios interiores los exorcizaba según la necesidad anímica. Rojas Erazo, como a muchas personas de esa generación, les pasó que tuvieron unos monstruos tutelares. Tuvieron la mala suerte, o la buena suerte, según cómo se vea, de compartir tiempo y espacio, en tal caso, con personas, con artistas absolutamente vitales y absolutamente, digamos que partieron el arte o la vida artística colombiana en dos, ¿no? Empezando, por ejemplo, en literatura, pues García Márquez. García Márquez opacó todo lo que estaba alrededor. Obregón opacó todo lo que estaba a su alrededor, ¿no? Pero a su vez también, como suele pasar con los grandes artistas, mucha gente también se acaba inclinando por uno y desechando el otro. No, y no es culpa de García Márquez, es decir, fue culpa es el genio de García Márquez que logra ese reconocimiento,
porque ya, es decir, ya se sabe que García Márquez es mucho más que un gran novelista, es un épico fundacional a la par de Cervantes, a la par de Homero, a la par de Shakespeare, está a la par de ellos, de Joyce, que eso no llegaron ninguno de los grandes novelistas, ni siquiera Vargas Llosa, ni Carlos Fuentes, ¿no? Ahora, entonces Jorge le pregunta, ahora que hablamos del poder, fenómenos como el boom son ramificaciones del uso del poder. ¿Usted considera que este boom fue un fenómeno simplemente comercial o tuvo algún tipo de inspiración política? Le pregunta Jorge. De ambos componentes, dice el maestro, casi en iguales dosis. Sabemos lo de la Revolución Cubana y cosas así, ya esto se ha convertido en tópico recurrente, pero lo que en fin de cuentas ha sucedido con el boom es el lógico resultado del encuentro literario de América Latina con las grandes estructuras publicitarias de las sociedades competitivas. El boom lo hizo Carmen Marcel, que era la representante de Gavito, una señora catalana que era una judía para los negocios, era muy vivaz, y a ella le interesaba era el dinero. El escritor para ella, ¿qué es lo que debe ser? Era un producto. García Márquez se fue demasiado lejos, sí. Claro, dejó a los amigos muy rezagados, ¿no? Completamente. Y la generación que vino después, entonces quiso imitar a Gabo, y ya eso es imposible, pues ya todos quisieron ser célebres y millonarios en tan poco tiempo, y eso era imposible, ¿no? Pues ya eso era... Y entonces Carmen Marcel le dio cabida a Gabriel, le dio cabida a Vargas Llosa y a Cortázar. Esos fueron los grandes del boom, ¿ya? Y mi papá, mientras tanto, estaba escribiendo. Él era muy cartujo, él era como un sacerdote, como una persona que no le interesaba esas cosas, pero tampoco las hubiera evadido si se presentaron. Todo lo que mira, él dice, nos vamos a morir, siempre nos está recordando que nos vamos a morir, de que somos efímeros, de que la condición humana es tan frágil como el corazón de un pájaro. Siempre hace como la metáfora del pájaro como fragilidad, como el vuelo liviano, como que el paso del hombre por la tierra es muy breve y que no hay tiempo que perder, sino el de vivir a plenitud los días que le son concedidos a cada ser humano. Cuando murió la niña Roche, yo le escribí una carta a Manuel. Él la leyó y se puso a llorar y dijo, esto es amor. Pero la pena moral fue muy fuerte para él. Creo que al año y medio, sí, no la sobrevivió mucho, y eso se sabía, eso se intuía. No, es imposible, ¿no?, que él sobreviva a la niña Roche. Era su ángel de la guardia, su mancorna, su compañera. Ella colaboraba con las ventas de los cuadros, entonces mi papá podía escribir. Fue una colaboradora impresionante. Cuando dijo, mami, mira, me ofrecen esto en el Diario de Colombia, pero tenemos que, no puedo, tengo que escribir Respirando el Verano. ¿Y tú qué opinas? Y yo, escribe Respirando el Verano, ya se verá cómo se hace económicamente. Y así fue todo. Resulta que él había hecho un pacto, una noche de tragos. Hicieron un pacto con Alejandro Obregón y con Mario Rivero, en medio de los tragos. El primero de los tres que se muera le hace esa noche una señal a los otros. Entonces, bueno, listo, el pacto, brindaron. El primero de los tres que muera, y después el segundo, pues hace una señal de que hay otra vida, hay algo. Entonces, resulta que en 1992, esto fue como en el 89 o 90, en 1992 muere Alejandro Obregón. Esa noche Héctor con Mario Rivero, pues destaparon una botella de whisky, muy tristes, pero tristes, adoloridos, recordaron el pacto de la señal. Pasó la noche, y no recibieron ninguna señal. Caramba, ¿qué será? ¿Será que hay un más allá o no lo hay? Que no sé qué. Bueno,
Pasaron 10 años y murió Héctor Rojas Erazo, 2002. Y Mario solo se quedó toda la noche, pensativo, evocándolo, esperando la señal, y no llegó. Y finalmente murió Mario. Los tres murieron el 11 de abril. Obregón, Héctor y Mario Rivero. Sí, él estaba muy mal porque él le dio un infarto diabético. Entonces se estaba quejando. Le dije, bueno, papi, voy a mandar a llamar a la ambulancia para que ya nos vayamos a la... Me dijo, no, pero yo no quiero morir en una clínica. Me dijo. Entonces, ¿qué hacemos, papi? Llamo al doctor y que venga el doctor. Pero el doctor se demoró mucho, se demoró 2 horas en llegar. Y entonces, él estaba muy angustiado por ese dolor. Y fue al baño y después me dijo, no puedo hacer nada, o sea, no puedo orinar, ¿qué pasa? Entonces se sentó así, en un asiento que tenía en su alcoba, y me dijo, esto ya no. Y se agarró como así, como de algo, como si se hubiera autoaniquilado él mismo, y murió.